Reddit pregunta: ¿qué es negado por muchas personas pero en realidad es 100% real? Cuando iba al mar veía peces voladores de vez en cuando. Era sorprendente la cantidad de personas que pensaban que les estaba tomando el pelo cuando se lo contaba. Un detector de mentiras no es confiable. Estoy asombrado por la cantidad de personas que piensan que lo es. Lo veo muy a menudo en las noticias sobre crímenes. La gente en la sección de comentarios dice solo haz que se haga un polígrafo, entonces lo sabremos con certeza. Si alguien está leyendo esto, nunca acepte someterse a un examen de polígrafo si es sospechoso de estar involucrado en un delito. Hay una buena posibilidad de que produzca un falso negativo/positivo, y aunque los resultados no son admisibles en los tribunales en muchos lugares, puede sesgar a la policía, la prensa y sus amigos y familiares en su contra. Si la policía te presiona para que te sometas a un examen de polígrafo, es porque lo usan como una herramienta de interrogatorio. La prueba del detector de mentiras y el examinador se basan en la creencia de que detecta mentiras. El testimonio que viene después de que se les comunican los resultados puede ser impactante. Aún así, me preocupa que haya personas inocentes con una conciencia fácilmente culpable que se someten a estas pruebas. No sabes pelear a menos que hayas sido entrenado o tengas experiencia en peleas. La mayoría de las personas se imaginan a sí mismas golpeando traseros solo para que la realidad los golpee en la nariz. Muchas personas incluso se lastiman solo tratando de lanzar golpes. Agregaría que muchas personas que practican ciertas artes marciales también sobreestiman sus habilidades. Si en realidad no peleas en una competencia o al menos en un combate serio, entonces tu entrenamiento probablemente no te ayudará tanto como crees. Lo mismo es cierto para el entrenamiento con armas de fuego y aún más difícil de explicar. Otra cosa es que los artistas marciales no sean conscientes del hecho de que las peleas reales no son justas. Su agresor podría estar armado o podría haber varias personas. Jiu-Jitsu es genial contra un tipo desarmado, pero tu juego terrestre fallará cuando el otro amigo esté de pie y te patee en la cabeza mientras ejecutas un estrangulamiento triangular del libro de texto. O peor. Incluso los mejores luchadores son sabios para evitar una pelea callejera siempre que sea posible. Las personas niegan en gran medida la responsabilidad de cualquier cosa a la que contribuyan. Está bien comer glutamato monosódico. Mi madre ha estado convencida durante 30 años de que es alérgica al glutamato monosódico. Cada vez que comemos en un restaurante tiene que preguntarle si tiene glutamato monosódico y si no saben ella come lo más simple que puede. Vive en un lugar increíble para los mariscos pero come todos sus camarones solos. Cuando era más joven, se enfermaba increíblemente después de comer algunas comidas, hasta el punto de vomitar y desmayarse con frecuencia. Ella y mi padre vieron a muchos médicos antes. El sexto, que supongo que es un charlatán, dijo que era alergia al glutamato monosódico. Y no lo ha comido desde entonces, tampoco ha tenido un episodio, excepto en algunas ocasiones en las que se olvidó de preguntar sobre el mensaje. Sin embargo, le encantan los tomates, que tienen un montón de glutamato monosódico. Y he leído estudios que muestran que las alergias al Messi no existen. Me encanta MSG e incluso tengo una bolsa para agregar a mi cocina. Estoy muy tentado a cocinarle una buena comida con una buena cantidad de glutamato monosódico para mostrarle que realmente puede disfrutar del sabor. El glutamato monosódico está en casi todo y tiene que leer los ingredientes de todo en el supermercado. Pero no voy a hacer eso en absoluto por el tepillé, así que la dejo vivir su vida culinariamente insulsa. Sí, soy muy consciente de que no existe la alergia al MSG, leí los estudios hace años. Sí, he intentado enseñárselos a mi mamá, no la convenció. Ella está comprometida con esta falsa narrativa. No, en realidad no voy a colar un poco en su comida. Incluso sabiendo que no es real, no estoy haciendo eso. Tener entre 35 y 50 años no se consideraba anciano en el pasado. Era común que las personas vivieran hasta los 70 y 80 años. La razón por la que obtenemos datos de vida útil promedio con números tan bajos es porque murieron muchos bebés, lo que distorsionó los valores promedio hacia abajo, que son buenos humanos porque tienen buenos pensamientos. Hay que hacer el bien para ser buena persona. El mundo está lleno de personas que se quejan, pero necesitamos personas dispuestas a sacrificarse y no hacer nada por sí mismos. Que tener hijos no es para todos, que no todo es sol y sentido de la vida y millones de personas se arrepienten de ser padres.
Esto es cierto y creo que todos en ambos lados de esto deben aceptar que convertirse en padre significa comprometerse absolutamente con la causa. No puedes simplemente rendirte cuando se pone demasiado difícil, tus hijos ahora son todo tu mundo. Si no está listo para comprometerse con eso, entonces no está listo para ser padre. Demasiados de mis familiares vieron tener múltiples hijos como algo divertido, cuando no estaban preparados para la situación. Y ahora sus hijos y los abuelos de esos niños, si están presentes, tienen que lidiar con las consecuencias. También es mucho más difícil tener hijos ahora que hace 25 años cuando nací. Le debo toda mi vida al sistema de beneficios que apoyaba a mi madre soltera y a sus 4 hijos, que fue desmantelado lentamente a medida que envejecía hasta el punto de que mi madre comenzó a abusar de sus hijos porque ya no podía mantenerse a sí misma. Ahora estoy ganando más que ella nunca, pero ni siquiera puedo permitirme alquilar un piso. Condiciones de salud invisibles como disautonomía, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. También la gente piensa que estás fingiendo solo para conseguir Adderall, que la mayoría de la gente haría cosas horribles por dinero si tuviera la oportunidad. A la gente le gustaría creer que tiene una moral sólida, pero si se le presenta un botón que mataría a 10 personas al azar en el mundo a cambio de $1 millón, muchos lo presionarían. Supongo que al menos la mitad de la población lo haría. Y muchos lo presionarían varias veces. Pero no mucha gente admitiría que lo presionaría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Tal vez soy demasiado cínico y no muchos lo presionarían, pero esta situación hipotética es algo en lo que pienso mucho. Cuando me divorcié de mi esposo, él estaba completamente conmocionado. Su padre era rico. La mayoría de las cosas de mierda que me hizo fue por sugerencia de su padre. El dinero se mete con la gente. Era el perro faldero de su padre. Por mucho que quisiera su libertad y su propia vida, era un esclavo de los hilos de la bolsa de su padre, dinero que su padre había robado a través de un esquema Ponzi. En mi mente era dinero manchado de sangre. Su padre lo usó y él ni siquiera podía verlo porque reconocerlo arruinaría el vínculo padre/hijo por el que formó tanto. No podía soportar verlo, y no podía soportar y me negué a vivir mi vida bajo el control de su padre, y ver mi matrimonio desintegrarse por la promesa de ese dinero. Era corrosivo. Mi ex literalmente no podía entender cómo podía alejarme, y también me odiaba por poder hacerlo tan fácilmente. Que Jesús en el Nuevo Testamento se opuso salvajemente a lo que se convertiría en las tradiciones y prácticas de los fundamentalistas cristianos. Que los envases abiertos de polvo de hornear y bicarbonato de sodio pierden su eficacia para hornear con el tiempo. Asegúrese de reemplazarlos cada 6 meses más o menos para asegurarse de que sus productos horneados se cocinen correctamente. Basado en algunos podcasts y artículos inquietantes que he estado escuchando, problemas de salud de las mujeres, particularmente su dolor. Aparentemente, la mayoría de los médicos se apresuran a descartar y minimizar nuestro dolor en lugar de, no sé, tratarlo. La presencia de conspiraciones gubernamentales ocultas y encubrimientos. Los hombres pueden ser víctimas de abuso doméstico.